el Mundial 2026, que se va a desarrollar en México, Canadá y Estados Unidos. Y como se sabe, este evento global cumple la función de distraer, entretener a las masas, a las personas en todo el mundo, en todos los países. Se está publicitando este evento, lo que se llama el circo en Roma, el circo romano, el pan y circo, necesarios para controlar una población. Vemos aquí pues imágenes a este respecto, sobre este evento, sobre este deporte, que vamos a decir pues que el deporte siempre va a ser bueno, es saludable hacer deporte, claro. Moverse, el movimiento, como dijeron muchos filósofos, es fundamental, es vital para la salud y para también la mente, el intelecto, el cerebro, para que uno piense. Claro, sin duda. Pero pues no se trata aquí de ir contra eso, sino de, en todo caso, el cuestionamiento es al evento en sí, o sea que tiene como objetivo distraer, entretener, o sea, lo opuesto a pensar, porque pensar es justamente abstraer, estar uno en sí mismo, cuestionar. Pero veamos, por ejemplo, aquí imágenes que retratan esta realidad de este deporte. Por ejemplo, empecemos aquí a comentarlas. Dice, pues, si no fuera por el fútbol y el espectáculo, estaríamos muy aburridos pensando en nuestros problemas, que es justamente lo que acabo de decir en antes. El fútbol distrae y el espectáculo sobre todo, o sea, aquí justamente la crítica va contra el fútbol como espectáculo, no como deporte. En ese sentido, hace mucho bien a la salud, como cualquier deporte que haga mover el cuerpo. Los ejercicios aeróbicos, anaeróbicos son buenos para la salud, pero como espectáculo se vuelve uno un ser pasivo y no activo. Pasivo al estar viendo a otra persona, justamente, cuando uno mismo debe hacer el ejercicio, correr, ejercitarse. Eso es bueno, pero distraerse mirando estas cosas no lo es. ¿Qué más dice? A ver, por ejemplo, aquí tenemos esto también que es una realidad. Sírvele farándula y fútbol al pueblo y lo tendrás jodido, pero contento. Rima todavía esto encima. En efecto, esto en muchos países, sobre todo aquí en nuestro continente, bastante esto sucede en la televisión. Te dan bastante espectáculo, farándula, frivolidad. Ese sensacionalismo embrutece a la gente. Eso para las mujeres, mayoritariamente, que son las que consumen esas cosas, justamente los famosos, su vida, sus ocurrencias. Pero para los varones, más que todo le dan fútbol. Al varón le hacen consumir más fútbol, porque le gusta también y de esa manera lo embrutecen a él. Pero claro, estos países latinoamericanos son pobres, pues, mayormente pobres son. Y están jodidos, como dice aquí. Están jodidos pero sonriendo con su fútbol, con su pelota. Sí, acá les sirve la pelota justamente. Entonces, esto es una estupidez, pues obviamente. Y bueno, aquí en la filosofía no se puede negar la estupidez del hombre, del ser humano, como le dicen. Bueno, aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, que es también, pues, ¿no? Todos protestando contra alguien que tal vez los oprime o les engaña o les roba, no sé. Una gran empresa o el Estado que abusa de las personas, de los pueblos o de un colectivo, pero les lanza una pelota y luego terminan distraídos y se entretienen con la pelota. En este caso sería más apropiado que les lance un televisor, pues justamente mostrándoles el mundial y ya van a parar de protestar. Esa es la realidad justamente de este deporte que es usado para... es el opio de las masas, ya no es la religión ahora.
La religión ahora ya nadie respeta la religión. Hay mucha gente hipócrita que dice ser religiosa, pero no es religiosa. Ahora, a lo que todos rinden culto es al fútbol, sobre todo varones, claro, varones. ¿Qué más dice? Por ejemplo, aquí tenemos un estadio, qué bonito se ve, ¿no? Pero más abajo tenemos ahí los borregos, las ovejas, los corderos, no sé, que serían borregos, ¿no? Que justamente están atentos a eso, sentados ahí sin hacer nada. Repito, eso no es bueno, lo bueno es hacer, o sea, ejercitarse. No mirar a otros cómo lo hacen. Es ridículo, ¿no? Porque es como que uno esté en el gimnasio, no sé, o haciendo un ejercicio y uno esté sentado mirándole cómo lo hace. Se ve ridículo en realidad, ¿no? Pero eso es lo que pasa en un estadio, pues. Y que muchos consideran normal. Normal porque lo hace la mayoría. Es lo que siempre arguyen muchas personas. Pues no, esto de que porque lo hace la mayoría ya está bien o por lo menos no está mal. Pero sabemos bien que por más que lo haga incluso todos, no quiere decir que algo esté bien, ni mucho menos que sea verdad. Otra imagen, que claro, aquí está, ¿no? Igualmente dice, Su Majestad, el pueblo está inquieto. Reclaman y protestan por el incremento de los impuestos, por su mala gestión, por el alza en el costo de vida. Traed el apaciguador de multitudes. Y aquí tenemos pues el balón. El balón que como en la imagen anterior se lanza a la multitud y la multitud queda apaciguada. Y empieza a hacer rodar el balón y a cambiar de actitud y ya no protesta, ya no se molesta, o por lo menos se entretiene y se calma. ¿Qué más dice? Por ejemplo, tenemos aquí justamente como era en Roma, sigue siendo hoy en día. Dales pan y circo y nunca se rebelarán. Bueno, acá creo que se rebelarán es con B larga, pero entonces es cierto, pues, o sea, lo que antes era así en el circo ahí, los luchadores daban el espectáculo sangriento a la multitud, la cual se divertía. Hoy igualmente en el campo de juego, muchos deportes de espectáculo, sobre todo el fútbol, que mueve millones en el mundo, como se sabe. Más de 500.000 millones de dólares anuales, eso es bastante, pero demasiado dinero, el cual sale de tu bolsillo cuando tú consumes esto. Aportas ahí. Se sigue cumpliendo, pues uno no puede negar esto. El fútbol es un arma para embrutecer a las masas o para domeñarlas, para mantenerlas calmadas, para que nunca reaccionen ante el adoctrinamiento global masivo. Bueno, esto es algo que ocurre también, pues un país que grita más fuerte un gol que una injusticia, es un país que está sumergido en la ignorancia, y es lo que va a pasar bastante ahora. Bueno, aquí en este caso esto es sobre Perú, claro, que empresas que tienen deudas y que no pagan, pues, y que la gente está ahí. En Latinoamérica cada uno tiene su país y seguramente hay muchas empresas transnacionales o extranjeras, o empresas simplemente grandes, de gente poderosa que tiene deudas y que no paga sus deudas. En México debe haber bastantes injusticias, obviamente. Pero las personas no gritan ante eso, no levantan su voz, no son capaces de descontrolarse, aventarse contra los que están siendo injustos, los abusos de los poderosos. No hacen eso. Pero en el fútbol sí se descontrolan, sacan lo más salvaje de sus adentros, lo cual debería ser oportuno en estos casos de las injusticias que realmente asolan a los pueblos. Y claro, esto también es algo bien chistoso, ¿no? Generalmente el que está atento al fútbol, pues justamente es todo fútbol el mismo, es todo fútbol. Está poseído por el fútbol, pero su cerebro ya ha sido pues expelido, ya no está en él, pues el cerebro solamente es un fanático nada más, que está gritando ahí sin pensar. Y no solamente eso, sino que como está en la imagen ahí, su cerebro prácticamente es un obstáculo que uno lo golpea para que no te estorbe, porque si te pones a pensar sobre lo que estás haciendo, repito, mirando ahí a gente estúpida, en su gran mayoría, corriendo tras un balón,
tú ahí pasivo, repito, y ellos activos, tú sin hacer nada, solo mirando eso. Entonces pues es muy ridículo, y entonces cuando uno piensa, eso te hace sentir mal o idiota justamente. Entonces mejor es pues botar eso, ¿no? Bota tu cerebro porque te estorba. Mejor disfruta el fútbol en su totalidad, en su plenitud. ¿Qué más dice? Por ejemplo, fútbol es igual a lucha, no diferente de lucha justamente. Fútbol es diferente de lucha, es lo opuesto, es lo contrario. Quien está atento completamente al fútbol no va a luchar, no va a protestar, no se va a rebelar, no se va a manifestar contra las injusticias de un país. Bueno, esto es un gráfico, ¿no?, sobre fútbol. Igualmente aquí hay no corrupción, congresistas rateros. Claro, o sea, uno se entretiene con el fútbol y se olvida de la política, que repito, sangra a las naciones. Roba a las naciones, se aprovechan los políticos de los países y también los empresarios privados. Ambos están corrompidos o están coludidos. No es porque solamente el Estado, ¿no?, también son los privados. Ambos. Seguimos aquí a ver otra imagen. Dice, tenemos circo, solo falta el pan. Esto es lo que pasa aquí también, distracción por doquier. En todas partes uno ve que te están llamando a no pensar, a mirar a otro, a simplemente ser un esclavo en tu trabajo, o sea, cumplir con tus horas de trabajo y luego distraerte y no pensar en los problemas, en los tuyos, ni mucho menos en los problemas colectivos de la nación, de tu gente, del país. Y así pues uno tiene hijos que al final terminan sufriendo la misma injusticia, sin educación, sin salud buena, con altos índices de corrupción. De esa manera uno permanece subdesarrollado por décadas. ¿Qué más? A ver, dice por ejemplo aquí, me indigna todo, me indigna que los ignorantes peleen por fútbol y no por los derechos. Claro, eso es innegable. Ignorantes son, pues. O éramos, no sé, o sea, porque yo también cuando era joven, pues también me sumergía en esto, sobre todo cuando habían estas copas. Y es que en realidad incluso ahora, o sea, ahora no, pero incluso ahora evitar esto es muy difícil porque en todas partes te muestran publicidad de eso. En la calle incluso, en toda la prensa, en todos los medios hablan de eso. Y la gente también está hablando de eso. Entonces, uno tiene que aislarse, cerrarse, enclaustrarse para que no sea partícipe de todo lo que está pasando. El fútbol, es una frase clásica y muy certera. El fútbol, la cerveza y sobre todo los juegos de azar llenaban el horizonte de sus mentes. Mantenerlos en control no fue difícil. En realidad nunca va a ser difícil controlar masas. Basta con tener el poder. Es muy sencillo, esto ya se sabe de antaño, de miles de años. Se aplica. Y cuanto mayor sea esa masa, cuanto más grande sea, más fácil de controlar. Cuanto más pequeña sea, es más difícil, pues. El extremo, pues, repito, no son millones de personas. El otro extremo es que sea una persona nomás, o dos o tres, pero ponle pues en el extremo que sea solamente una persona a la cual tengas que darle todo esto. Esa persona pues no va a ceder fácilmente, porque al no ver a nadie más haciendo eso, justamente va a empezar a ejercitar su mente y a cuestionar lo que está haciendo. La soledad es muy apropiada en ese sentido. Pero esto se cumple de George Orwell. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, bueno, esto dice también otro absurdo, justamente. Cuando pierde tu equipo de fútbol y cuando el gobierno te roba en la cara. El gobierno, repito, coludido con los empresarios corruptos, privados. Y es lo que sucede, pues. Corderos, ovejas, borregos, que no protestan ante las injusticias del gobierno de los poderosos. Había una vez un pueblo tan ignorante, pero tan ignorante, que conocía más de fútbol que de sus propios
derechos. Y bueno, díganme qué pueblo latinoamericano no está entre esos tan ignorantes y tan estúpidos y tan embrutecidos, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. Superior sería un pueblo que no se deje llevar de las narices por este espectáculo deportivo. Lo difícil no ha sido programar los gasolinazos, sino sincronizarlos con los partidos de fútbol. Y bueno, aquí está. Bueno, esto no sé, no es que quiera burlarme, ¿no? Pero, bueno, al menos yo acá en noticias escucho bastante esto de Argentina, ¿no? Que la gente está siendo abusada, explotada, está quedándose sin derechos y no, o sea, la mayoría no reaccionan, ¿no? Reaccionan pocos. Y supongo que la mayoría ahora van a estar con esto de gol, más que antes todavía, porque es un país que disfruta bastante el fútbol, lo que está siempre adentrado en eso. Aquí tenemos otra imagen, lo que dice: un país que le exige más a un futbolista que a un político está condenado a la mediocridad. Otra cosa muy usual en nuestros países sudamericanos, centroamericanos. Uno se molesta cuando un futbolista falló un penal o hizo algo en el partido que hizo perder al equipo, o lo expulsaron por una estupidez, ¿no? Siendo el mismo deporte, en este caso una estupidez, como espectáculo, digo. Es personas justamente que ya están adoctrinadas, que ya aparentemente no tienen remedio. Y lo peor que uno le puede hacer a su hijo es meterlo en esto. Veo que muchos hacen eso, ¿no? Que les compran camisetas, les hacen ver este deporte desde que están niños. Bueno, eso es un grave daño que se le hace al pobre pequeño. Porque si uno ya está, digamos, ya no puede escapar de esto, ya se rinde ante esto, no debe dejar pues que el niño también caiga. Sobre todo aquellos que saben, ¿no? Que han leído, que leen libros, que han leído a los filósofos, a los sabios antiguos, o que tienen cultura, que es lo que te despierta esto. Dice: si a la clase trabajadora supiera de política tanto como de fútbol, sería invencible. Bueno, no sé si saben mucho de fútbol, ¿no? Pero bueno, creo que sí saben, ¿no? Pero tanto no sé si saben, pero obviamente que estoy seguro que saben más de fútbol que de política, pues, o sí.